Muy buenas, familia. Una de las cosas que más me habéis preguntado es cómo empecé en el rap. Bueno, os lo cuento. Pues supongo que contaros cómo empecé en el rap no tiene mucho sentido si no se explica cuándo empecé en el rap. Incluso las dos cosas tampoco lo tienen demasiado si no definimos qué es empezar en el rap, ¿no? ¿Qué es empezar en el rap? Escuchar un tema por primera vez, escribir un rap por primera vez, rapearlo en el barrio por primera vez, rapearlo sobre un escenario por primera vez, sacar tu primer disco, empezar a vivir de este tipo de música. ¿Qué es empezar en el rap? Yo voy a empezar por el principio del todo. Creo que puedo considerarme una persona afortunada porque desde pequeño en mi casa se escuchaba mucha música. Mi padre era un amante de la música que hacían los estadounidenses y tenía 2 cajones de madera gigantes en el salón con un montón de cintas. Y en esas cintas pues estaba la música que él ponía y la música que yo aprendí a ponerme también. Ahí teníamos que, pues a los Commodores, a los Temptation, a las Supremes, a James Brown, obviamente, Diana Ross, yo que sé, todos los Jackson 5, Aretha Franklin, yo que sé, un montón de gente de soul, teníamos también un montón de gente de blues, teníamos un montón de gente de jazz y teníamos gente de música que se acercaba más a la época en la que yo ya estaba escuchando esto, más Edwin and Falla, Boney M, ¿no? Ya teníamos un poquito de funk, teníamos un poquito de música disco. Y de repente, pues había otro tipo de música que yo no sabía todavía qué nombre tenía, pero que resultó que era el rap. Yo no recuerdo la primera vez que escuché Rapper's Delight, ya sabéis el tema de To the Hip, Hop, the Heaven to the Hip, Hip, Hop and You Don't Stop, no lo sé. Pero sí sé que era parte de mi infancia. Cuando yo era pequeño ese tema sonaba en casa y ese tema yo hice que sonara porque iba al cajón, cogía la cinta, la llevaba a mi habitación y lo ponía en mi radio pequeñita, ¿no? Ahí es donde empiezo a tener el primer contacto con ese tipo de música, pero sin saber qué es. Pero digamos que el primer paso serio lo di no en casa, sino en casa de mis tíos. Porque yo tenía una prima mayor, tengo una prima mayor, Almudena, que se compró un disco, un vinilo, de un tipo que en aquel momento yo no sabía quién era y que tampoco sabía que era rapper, que resultó que era LL Cool J. Era un disco que se llama Radio, ¿no? Y es su primer disco, es de 1985. Yo no sé si lo escuché en el 85, en el 86 o en el 87, pero sí sé que era pequeño y sé que es el primer disco que escuché por voluntad propia de rap entero de principio a fin sin que hubiera nadie a mi alrededor. Me acuerdo perfectamente de estar en la habitación de mi prima, que tenía una colcha rosa, es que lo estoy viendo, ¿no? Coger el vinilo, ella tenía un tocadiscos, ¿no? Poner el disco, empezar a colocar la aguja, empezar a escucharlo sentado en la cama. Recuerdo lo rápido que se pasó la primera cara, ¿no? Ya se ha acabado. Y darle la vuelta, poner la segunda cara, la cara B, y terminar el disco y decir, wow, no sé qué ha pasado, pero esto me encanta, ¿no? A partir de ahí yo creo que comienza un viaje súper bonito, porque empiezo a preguntar a más primos mayores. Tenía Antoñito, bailaba breakdance, ¿no? Era un primo mayor, unos cuantos, ¿no? Que eran mayores. Preguntarse, oye, esto del L Cool J, ¿qué es, no? No, L J no, es el Cool J, es un rapero, ¿qué es eso? No, los que hacen rap, la música break. Yo para mí el rap se llamaba música break, porque era la música con la que bailaban los breakers, ¿no? Ahí empecé a entender que no, que era un tipo de música y que se llamaba rap, ¿no? De ahí, pues eso, ya llegaron pues la Salt and Peppa, MC Light, un montón de grupos de aquella época, de finales de los 80, que me encantaban, ¿no? DJ Jesse Jazz and the Fresh Prince, ¿no? Will Smith, ¿no? Que en aquel momento también estaba como muy, muy de moda y todo esto. Y claro, yo escuchaba esta música, pero no participaba de ella. Yo era un niño pequeño. La escuchaba como escuchaba otras cosas. Hasta que ya estando en el colegio, no en el instituto todavía, en el colegio, empecé a pensar que eso que hacían, esos que cogían el micrófono y decían cosas, pues a lo mejor
podía hacerlo yo también. En mi barrio ya había gente que rapeaba, yo había ya escuchado temas de rap en castellano, estamos hablando ya, pues eso, ¿no? En el 89 sale el rap en Madrid, el rap de aquí y demás, ¿no? Y yo me había escuchado y aprendido algunos de los temas de esta gente, de los que salen ahí. Mi favorito sin duda era Jungle King, ¿no? Lo de somos una pandilla criminal, por nadie nosotros nos dejamos aplastar, no quiero llevarme mal con nadie, pero es que hay gente ignorante que no sabe comprender, entender a gente que sabe hacer lo mejor que es. Jungle King es así, escúchame, tú solo a mí, mi nombre es Paco. Buah, me flipa, todavía me la sé y fijaos, hace 1.000.000 de años de eso. Bueno, pues yo ya aprendiéndome esos temas, pensé que quizá podía atreverme a rapear. Pero aún no entendía que para rapear algo tenía que escribirlo. Claro, era mucho más fácil aprenderme los temas que sonaban en la radio o que podía encontrar por ahí en algún vinilo. Era mucho más fácil aprenderme eso que no sentarme y hacer todo el ejercicio intelectual de escribirme un tema y encima encontrar una instrumental para rapearlo encima. Pero lo hice. Estamos en el año 1990, hace 1.000.000 de años. Y decidí que sí, que quería ser rapero. Tampoco tenía muy claro qué es lo que era, pero sí que me había dado cuenta de que los rappers que había en mi barrio, que ya lo sabía, bueno, si lo podéis ver en la charla esta que tuve con Frante, ¿no? Frante, por ejemplo, ya rapeaba y era alguien importante. Yo ya me había aprendido sus temas también, ¿no? Él tenía varias maquetas y varios temas que todavía me sé, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, en el 1990 me puse a escribir con mucho miedo, porque no sabía si me iba a atrever a contárselo luego a la gente. Pensad que en aquella época el rap era un territorio hostil. A la gente no le gustaba demasiado mostrar simpatía, ¿no? La estética del rap era ser un tipo duro, de modo que cuando tú rapeabas la gente te miraba con los brazos cruzados y moviendo la cabeza así un poquito, como mucho, ¿no? Y wow, cuando eres pequeño ese tipo de ambiente te echa un poquito para atrás, pero al mismo tiempo te atrae un montón. Yo no empecé a escribir rap porque necesitara expresarme o porque creyera que gracias al rap se podía llegar a cambios sociales ni nada por el estilo. Yo era muy pequeño. Yo empecé a escribir rap porque me parecía que podía ser un camino relativamente sencillo de encontrar notoriedad en el barrio, ¿no? De ser señalado, de ser diferente, pero diferente por lo bueno, no por lo malo, ¿no? Para llamar la atención. Lo he dicho alguna vez medio de broma, medio en serio, pero para gustar a las chicas. Así que eso, me puse a escribir y recuerdo que cuando ya tenía un tema, que es un tema que todavía me sé, hubo una posibilidad de ponerlo en examen delante de la gente en una discoteca light que había en Torrejón de Ardoz, que se llama Big Bang, y que a lo mejor alguno de los que estáis viendo esto recordáis. Y ni corto ni perezoso me subí ahí a rapearlo. No lo había rapeado nunca a nadie, a excepción de a mi madre y a mi tía una vez, ¿no? Pero no se lo había rapeado a nadie, y antes de hacerlo en la calle y ni hacerlo a ningún corrillo ni a ningún amigo, tuve las santas narices de subirme a un escenario a rapearlo. Yo siempre recuerdo, es que ya digo, me cuesta mucho no sonreír, porque siempre recuerdo ese primer día como pues uno de los más especiales de mi vida. Yo cuando era pequeño pensaba que lo más importante que me iba a pasar iba a ser perder la virginidad. Cada uno tenemos nuestras cosas en la cabeza. Pero de verdad que yo creo que recuerdo con mucho, mucho, mucho más cariño la primera vez que subí en escenario que la primera vez que hice ninguna otra cosa. Porque estaba absolutamente muerto de miedo. O sea, yo creo que no he tenido tanto miedo nunca. Recuerdo que el corazón me palpitaba súper fuerte, ¿no? Que parecía que estaba subiendo del pecho, que no estaba aquí, sino que iba yendo hacia la garganta. Me acuerdo que cuando yo ya me tocaba salir, claro, yo subo al escenario, me dan el micrófono, y en ese momento sentí como si se me paralizara el cuello, ¿no? Los músculos del cuello se me tensaron, como nunca me ha vuelto a pasar, nunca más me ha vuelto a pasar, ¿no? Y me empezó a sonar la música, empecé a rapear y tal, y vi que la gente pues más o menos aceptaba lo que estaba haciendo. Nadie flipó, no voy a engañaros, ¿no? Pero todo el mundo era como, bueno, vale, lo que hace no está mal, ¿no? Y yo, claro, en el escenario viendo que podía funcionar, recuerdo que empecé como a envalentonarme, ¿no? Y cada vez rapeaba con más fuerza, con más furia, con más ganas, ¿no? Y cuando se terminó el tema fue como, ¿ya? No, yo quiero más, ¿no? Y recuerdo que estuve a punto de volver a rapeármela otra vez,
Y creo que hice muy bien no haciéndolo porque hubiera perdido parte de esa experiencia bonita, ¿no? También sé que ha habido muchas veces que he vuelto a buscar esa sensación y ya nunca la encontré. Pero no me da pena no haber vuelto a encontrar esa sensación porque la tengo muy vívida, la tengo muy metida a la cabeza y es uno de los momentos, pues eso, más tiernos, ¿no? Que guardo con más cariño de todos los que he tenido en mi vida en general y, por supuesto, en mi vida en el rap. Una vez que yo ya rapeo eso y me doy cuenta de que necesito hacerlo otra vez, necesito ese chute más veces, ahí ya es cuando sé que tengo que escribir más. Porque no basta con tener un tema, tienes que tener más temas. De modo que empecé a buscar instrumentales de varias maneras. A veces había, pues eso, singles que venían con la instrumental directamente. Otras veces me las hacía yo bastante mal, porque cogía el final de los temas, cuando suena la música, se queda el loop, ¿no? Y luego ya empieza el fade, a desaparecer la música, ¿no? Pues entonces yo empezaba a grabarlo no os voy a meter mucho jaleo, ¿no? Pero con las cintas, ¿no? Grababa el final del tema y cortaba, ¡puc! Volvía a repetir y le volvía a dar a grabar. O sea, me creaba yo los propios loops. De modo que cuando rapeaba encima, claro, se notaban los cortes, ¿no? Y yo rapeando encima ahí como buenamente podía, ¿no? Pero me servía para escribir, que al final era lo importante. Recuerdo que tuve mi primer cuaderno de rimas. Sabía que era algo importante, ¿no? En el entorno se hablaba del cuaderno de rimas, de modo que me acuerdo que compré uno que era como el cuaderno más caro de los que había, ya ves tú, en la papelería de mi barrio, ¿no? Y era como, que es el cuaderno más caro, es el que voy a utilizar para mi cuaderno de rimas porque es como el cuaderno mágico, ¿no? El cuaderno de oro, ¿no? Y también tengo muchos recuerdos de cuando terminé ese cuaderno y dije, ya he escrito un cuaderno entero, o sea, ¿quién ha podido escribir más rap que yo en la vida, ¿no? Ya ves tú, y ahora llevo como 10.000 cuadernos escritos, ¿no? Una parte muy bonita de ese principio tiene que ver con la ilusión y con el descubrimiento, ¿no? Todo es nuevo, todo es distinto. Una de las formas en las que escribía cuando era pequeño era, creo que eso lo ha hecho mucha gente cuando ya te digo, cuando está empezando, ¿no? Me hacían listas de palabras que rimaban e intentaba colocarlas, ¿no? O sea, no era importante lo que quería decir, sino que era importante la rima. Bueno, el tiempo lógicamente va pasando y empiezas a entender el rap de otra manera, ¿no? Poco a poco la transición esa de pasar de escribir porque sí, a escribir porque me sentaba bien, me llevó a convertirme en alguien que terminó necesitando eso de hacer rap. Hubo una época, a mediados de los 90, en la que estuve menos activo. Nunca dejé de rapear, nunca dejé de subir a los escenarios, pero estuve un poquito menos activo porque entendía que el rap me valía solamente por escribirlo y rapeárselo a mis colegas. No me planteaba la posibilidad de ser profesional, no había profesionales en aquella época, en España, eso no existía. Hasta que de repente, pues eso, ¿no? Una vez que ya sabíamos que el Club de los Poetas Violentos había sacado su primer disco en 1994 y que en el 97, si no recuerdo mal, 7 Notas, 7 Colores saca su single. No sé si me estoy confundiendo de año, pero creo que tiene que ser por ahí. La Puta Pepe también saca algo. No sé, hubo más grupos que estuvo sacando cosas ya ahí en el 97. Fue cuando empecé a decir, oye tío, pues a lo mejor todo esto que he estado haciendo puede ser un poquito más serio. No quería vivir del rap, pero sí experimentar todo lo que se pudiera dentro de ese mundillo. De modo que recibí como una bendición que Fran T me propusiera producirme. Yo lo he contado más de una vez, cuando Fran me dijo, oye, mira, he pensado que he escuchado lo que haces y me gusta, quiero producirte. Yo no sabía qué significaba producir, no tenía ni idea, pero evidentemente dije que sí, porque digo, lo que sea, si es rap y es con Fran, me vale, ¿no? Y empezar a trabajar con él para mí fue, pues eso, el empujoncito ya que necesité, el definitivo, para tomarme esto un poquito más en serio. No es lo mismo escribir y rapear a tus colegas que escribir y rapearle a el profe, ¿no? Porque él era como, pues eso, el profe de todos los rappers de Torrejón. Y bueno, y cuando ya me estuvo produciendo, empezaron a salir las primeras cosas. En el 95 escribí mi primer El Jardín de la Alegría, que es un tema que saldría unos cuantos años después en mi primer disco. Y tras eso, pues me empecé a ir de giras con Fran T,
por España, giras muy, muy pequeñas, pero que en el momento eran pues las giras casi más grandes que habían de grupos de rap en España, ¿no? Conocer lo que era la carretera, los distintos garitos, el subir a un escenario de distintas ciudades, los viajes, todo eso es algo que una vez que pruebas es muy difícil, al menos para mí fue imposible dejarlo, ¿no? Y bueno, supongo que ya todo lo que vino después, cuando ya grabo mi primer disco, es una historia que está un poquito más cerca y que es más fácil de saber. Obviamente me he dejado todo. Me he dejado las primeras jams, me he dejado los primeros concursos, los que ganas y los que pierdes, los grupos que fui haciendo por el camino con compañeros que se hacían y se deshacían, las decepciones, los micros que no sonaban bien, las tonterías que decía a veces, ¿no? Hay alguna letra mía que digo, ¡Uela! Me he dejado un montón de cosas porque, claro, no se puede contar todo. Pero, no sé, quizá con esto os podáis hacer una idea de lo bonito que ha sido mi relación con esta música. Ahora estoy hablando de la música, no de la cultura, ¿vale? Solo de la música. Lo bonito que ha sido mi relación con esta música desde casi que tengo uso de razón, ¿no? Es un amor de larga duración y que no creo que acabe nunca. Pero de buen rollo. We have for each other, we can never hide.